Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que todos estén bien y los invito a compartir un nuevo tema en este martes. Lo encontramos en la carta de Primera de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 10. Compartimos la lectura. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el nuevo orden de Dios es fundamental la consagración. Esta carta que hemos leído la escribió Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, a quien él amaba, y que junto con Pedro y con Jacobo llegaron a tener una relación especial con Jesús. Esta carta fue escrita entre los años aproximadamente 85 a 90 después de Cristo, y Juan la escribió desde Éfeso antes de que estuviera exiliado en la isla de Patmos. Jerusalén había sido destruida en el año 70 después de Cristo, y todos los cristianos fueron esparcidos por todo el imperio. Cuando Juan escribió la epístola, el cristianismo ya existía por más de una generación y se habían enfrentado a persecuciones que habían sido violentas. El problema principal de la iglesia, ¿saben cuál era? Era la pérdida de la consagración, porque se habían amoldado a costumbres que eran del mundo y no se mantenían y modificaban permanentemente la verdadera fe que hacía que ellos tambalearan en su vida diaria. Esto se daba pues había entre medio de ellos en la población un gran número de falsos maestros que aceleraban el deslizamiento de la iglesia y de la fe cristiana. Yo creo que deberíamos pensar si en este tiempo también no hay una gran cantidad de falsas doctrinas que hacen que muchos hijos de Dios que estaban dentro de la vida de las comunidades, muchos se han deslizado por el pecado que entró en la vida de cada uno de ellos. Entonces deberíamos pensar con qué fin escribió Juan esta carta que nosotros pudimos leer hoy. El primer fin es para ubicar a los cristianos en el verdadero camino, mostrándoles y mostrándonos a nosotros en este tiempo la diferencia entre lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas. En segundo lugar, instando a los cristianos en ese momento y a nosotros hoy a crecer en el verdadero amor a Dios y en el verdadero amor a los demás.
Y otra de las cosas que quiere enseñarnos Juan con esta carta es para que estemos seguros de la vida eterna que Dios nos promete, la cual nos va a permitir entonces vivir una fe que es activa y disfrutar de las bendiciones de ser hijos de Dios. Fíjense qué importancia que tiene esta carta que escribe el apóstol Juan. Es notorio que Juan empieza el Evangelio, cuando él escribe el Evangelio de Juan, y esta carta de la misma manera que Cristo, verbo, hecho hombre, vino para dar vida y luz en medio del pueblo. De ese pueblo en el cual también Juan fue testigo de las cosas que vivieron junto a Jesús y que Jesús hizo. Pensemos que las personas que están leyendo en determinado momento, cuando Juan escribe esta carta de Primera Juan, estas personas al leer la carta no habían oído todavía muchos de ellos ni conocido a Jesús. Sin embargo, Juan escribe la carta para marcar algunas cosas que van a ayudar a los cristianos a realmente volver a renovar su vida y vivir una verdadera comunión con Dios. Los lectores de esta carta, vuelvo a repetir, no habían visto a Jesús. Nosotros tampoco hemos visto o hemos tocado a Jesús, pero sí confiamos en la palabra como la que recién leímos, que nos llegó a nosotros, de personas que sí pudieron dar testimonio de vivir al lado de Jesús, de caminar junto con Él, y que nos dejaron escrito esos testimonios y esas vivencias para que nosotros transitemos hoy la vida cristiana a la cual Dios nos llama en este tiempo. Y Juan escribe también acerca de tener una verdadera comunión, una común unión entre ellos, entre los creyentes. Esto iba a ser un signo vital de importancia notoria para toda la comunidad. Y qué importante es que nosotros también, como comunidades de fe, podamos vivir en verdadera comunión, una común unión para transitar el día a día que la iglesia debe dar como testimonio en este tiempo en el cual también nos toca vivir. ¿Qué podemos hacer para tener una mejor comunión entre nosotros? Primero, la comunión debe estar cimentada, basada en la palabra de Dios. Sin esa fortaleza es imposible tener una verdadera unidad. Si la comunión no está basada en lo que dice la palabra de Dios, jamás vamos a poder tener una verdadera unidad como comunidad de fe. En segundo lugar, es mutua. Cada uno de nosotros debemos buscar y fortalecer el encuentro con el otro, con nuestro hermano. Lo dije en varios mensajes, la importancia de ser una comunidad unida, donde yo voy al encuentro del otro y el otro también viene al encuentro de mi vida, para fortalecernos los unos con los otros y de esa manera también poder fortalecer y acercar a aquellos que todavía no han conocido al Señor Jesús. Y lo otro que es muy importante es que debe ser guiada y renovada esta comunión cada día por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que sella a fuego una verdadera unidad, una verdadera comunión en la vida de una iglesia. La vida en comunión combina el relacionarlos en lo social y en lo espiritual con nuestros hermanos. Y solo lo vamos a poder lograr si tenemos una relación viva con nuestro Dios. O sea, nosotros vamos a poder comunicarnos, interrelacionarnos y sellarnos con el verdadero fuego del Espíritu si en primer lugar también nosotros tenemos una muy buena relación con nuestro Padre Celestial. Y qué importante que aparece acá esta imagen de la luz. Dice que Dios es luz. ¿Y la luz qué representa?
La luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo, lo que es confiable. Y es todo lo contrario a las tinieblas, que representan ¿qué cosa? El pecado, lo malo, lo perverso, lo que nos aleja de la presencia de Dios. Decir que Él es luz y poder decir que Él es nuestra luz es sentir que solo por Él vamos a poder ser guiados a toda verdad y a las mejores relaciones con nuestros hermanos y también con Dios. La luz, como en este caso, que yo estoy pudiendo compartir en esta noche y necesito de la luz expone todo lo que existe a nuestro alrededor, lo bueno y lo malo, por lo cual toda diferencia es notoria. Cuando nuestra vida está en lo malo, es notoria que nuestra vida decae. Pero cuando nuestra vida está en la luz, está en el camino de Dios, vamos a ver manifiestas en y a través de nuestras vidas las bendiciones que Dios reparte libremente en cada una de nuestras vidas. Y podríamos pensar también en esta noche por qué Juan expone sobre que Cristo pone al descubierto todas las cosas. A ver, como en este tiempo, también había en el tiempo en que escribe la carta el apóstol Juan, falsos maestros, con falsas doctrinas, con doctrinas que eran engañosas, que eran mentirosas, las cuales decían, por ejemplo, que el cuerpo era malo y tenían entonces dos enfoques distintos. Una de las doctrinas decía que el cuerpo no sentía deseos si se aplicaba una disciplina estricta. O sea, uno eran tan legalistas que decían que el cuerpo, si se le aplicaba rigor como una verdadera disciplina, el cuerpo no iba a tener deseos. Y la segunda era la que aprobaba la satisfacción física por el cuerpo de igual manera, porque el cuerpo iba a ser de igual manera destruido. O sea, hagan lo que quieran, satisfagan su cuerpo libremente, porque total, el cuerpo de igual manera va a ser destruido. Fíjense, dos líneas totalmente opuestas, pero que las dos también eran engañosas. Por supuesto que la que más adeptos tenía era la segunda. Total, cada uno podía hacer libremente lo que quería con su cuerpo. Total, el cuerpo al final iba a ser destruido de igual manera como si hubiera tenido una vida tan santificada. Es obvio, entonces, que como dije recién, la segunda opinión era la más popular, era la que más adeptos tenía en ese momento. Como la sangre de Jesucristo, tenemos que entender, nos limpia de todo pecado. A ver, ¿cómo nos limpia la sangre de Jesucristo de todo pecado? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se hacía? La práctica era por medio de ¿qué? De un sacrificio, de un animal puro que se ofrecía en sacrificio por todo el pueblo, al cual se le transfería cuando se ponía en el altar, en el sacrificio, todos los pecados personales, y esto le permitía a la persona, al pueblo, seguir viviendo bajo el favor de Dios. Eso lo dice en el capítulo 4, por ejemplo, de Levítico. Al exponer el animal, se le transfería todos los pecados del mundo que existía en la persona, y entonces la persona quedaba liberada del pecado y entonces obtenía la gracia y el perdón de Dios. Esos sacrificios, ¿qué anunciaban? Esos sacrificios que aparecen en el Antiguo Testamento, esos sacrificios anunciaban el día en que Cristo quitaría por completo los pecados del mundo. Porque la verdadera limpieza del pecado vino por Jesús. Si nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando empieza el capítulo 1 de Juan, en el versículo 29, el mismo que escribió la carta de Primera Juan,
En el versículo 29 dice, hablando de Juan el Bautista, dice, el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el Cordero que Dios envió al mundo en medio del pueblo para ofrecer por medio de su Hijo el sacrificio, para que ya no tuviera que haber más un animal que pudiera ser sacrificado, sino que Jesús se sacrificó por vos y por mí para liberarnos del pecado para toda la vida. Y el pecado trae consigo la muerte, pero Jesús no murió por sus propios pecados, sino que murió por tus pecados y por mis pecados, para liberarnos, para hacernos adeptos delante de la presencia de Dios. Algunos decían que no tenían una naturaleza pecadora, que había sido eliminada y que ahora ellos no podían pecar más. Totalmente equivocados. El ser humano vive intentando muchas veces y a veces sin querer, pecando y alejándose de Dios. Ese era el peor engaño o mentira que podían creerse, y que si nosotros lo creyéramos, también lo que estaríamos haciendo es negarnos a tomar en serio lo que significa el pecado que nos aleja de Dios. Seríamos como ellos si considerábamos cristianos sin necesidad de confesar y de arrepentirse de sus pecados. Si nosotros actuáramos de la misma manera, entonces también nos convertiríamos en creyentes y en cristianos que creemos que no es necesario que le confesemos a Dios aquello que nos separa de Él. Y en vez de arrepentirse y ser limpiados por la sangre de Cristo, lo único que hacían era introducir impureza en el círculo de los que creían y de los que formaban parte de la vida de la iglesia. Fíjense las doctrinas que estaban intentando hacer sucumbir la vida de la iglesia, totalmente alejada de lo que quería Dios y de lo que decía la palabra de Dios, como dije antes, que es la forma de aprender a vivir en una verdadera comunidad. La falsa doctrina les llevaba a creer que hicieran lo que hicieran, no iban a cometer ningún pecado. Confesar nuestros pecados, queridos amigos y hermanos, quita esa barrera que no nos permitía tener una buena comunión entre Dios, vos, Dios tu Padre, vos como hijo, yo con mi Dios, yo con mi Padre. Y qué hermoso que el poder acercarnos a Dios libremente quita toda esa barrera que nos aleja de la presencia de Dios. Pero para lograr eso requiere humildad, requiere sinceridad. Es reconocer qué cosa, reconocer que somos finitos, reconocer que somos débiles. Porque muchas veces y en general queremos mostrarnos fuertes, inconmovibles frente a las demás personas. Quiero terminar en esta noche, queridos amigos y hermanos, para que entendamos realmente esto de que en el nuevo orden de Dios es fundamental la consagración, que Juan se enfrenta a estas enseñanzas falsas y no quiere que la iglesia sea destruida, no quiere que la iglesia tambalee frente a esas doctrinas, porque lo que les está diciendo Juan es que negaban la realidad del pecado, y él les dice con claridad que si seguían pecando, no podían afirmar que eran hijos de Dios. Qué importante esto. Sentir que Dios cada día, cada instante, cada momento nos da la oportunidad de volvernos a Él. Pero no por nuestros méritos, sino reconociendo que por su gran amor nosotros podemos volver y acercarnos a Él. Pero debemos reconocer que el pecado existe y que el pecado nos aleja de Dios. Dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y nos negamos a aceptar la verdad.
Por eso entonces, hermano, lo primero que quiere afirmar Juan en estas enseñanzas es que no debemos negar la realidad del pecado, y por eso lo dice con claridad. Y lo segundo es que muchos de ellos negaban que Cristo era y había sido el Mesías de Dios, hecho carne, hecho ser humano. Juan afirmó que si creemos que Jesucristo es Dios encarnado, Dios hecho hombre, y confiamos en Él para nuestra salvación, entonces somos hijos de Dios. Esta es la consagración a la cual nos llama Dios en este nuevo orden de Dios. Primero, a no negar que el pecado existe y que nos separa de Dios. Y en segundo lugar, como iglesia y como individuos, como hijos de Dios, debemos resaltar que Jesús fue hecho hombre para liberarnos de nuestros pecados y para ofrecernos esa salvación que nadie más podía hacer que nosotros pudiéramos lograr si no fuera por su gran e infinito amor. Espero que hayamos podido comprender esto y que podamos caminar en una vida de santidad, en luz a la que Dios nos llama a transitar cada día. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios fructifique tu vida. Que Dios la restaure si estás pasando por momentos de debilidad o de tristeza. Y que Dios te levante, te fortalezca y te muestre y te guíe en el camino que Él tiene preparado para tu vida. Que así sea. Amén. Los invito a orar. Dios y Padre Celestial, qué hermoso que es poder abrir nuevamente tu palabra. Qué hermoso, Señor, poder ver cómo tú nos hablas a través de ella. Desde el principio al fin, tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Y queremos alabarte y bendecirte por acercarte, Señor. Por habernos dado la oportunidad de que Jesús, al caminar en medio del pueblo, se hizo uno como nosotros, pero aún sin tener pecado, murió en sacrificio vivo por nuestros pecados. Y eso nos permitió conocer la luz, alejarnos de la oscuridad del pecado. Eso nos permitió que podemos vivir en una iglesia, en una comunidad a la cual tú nos invitas a transitarla juntos, no separados ni aislados, y a buscarnos para bendecirnos entre unos y otros y poder llevar el verdadero mensaje de amor y de sacrificio que tuvo Jesús primero por cada uno de nosotros. Bendecimos a cada hermano, a cada familia, Señor, y anhelamos tener vidas consagradas en ti. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Oramos dándote gracias y pidiéndote por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo martes.